Hola, buenas tardes. En este vídeo voy a pasar a hacer una reflexión sobre los entregables de la materia de gamificación del Máster de Tecnología Educativa y Competencia Digital Docente. El feedback 1 que se nos pidió era la elaboración de una infografía que recogiera los contenidos de la unidad 1, presencia lúdica, en el que nos hablaba un poco de lo que era la definición del juego, las características del juego, las teorías clásicas, tal y como se puede ver aquí, una definición propia, las características, las teorías y pautas que teníamos que seguir para seleccionar un juego. Yo hice la infografía en Canva y utilicé las imágenes que trae la propia presentación, la propia aplicación de Canva, y puse mi avatar de Ready Player One. Bueno, esta actividad la verdad es que fue bastante sencilla de realizar, consistía en leernos la teoría y simplemente sacar los elementos clave, presentarlos de una manera un poco gráfica. Es verdad que, como nos comentaba Clara en clase, pues al final quedaron un montón de actividades muy parecidas, porque realmente pues casi todos cogimos un poco la misma información para hacerlo. Intenté hacerlo con una estética un poco relacionada con los videojuegos, añadiendo elementos como esta, la barra de vida, los botones del mando de la videoconsola, ya digo, elementos como Game Over y demás, pero bueno, los contenidos son los que eran. La siguiente actividad consistía en hacer un vídeo, o bien un vídeo jugando a un juego y explicando la dinámica del juego, o bien un tutorial de cómo elaborábamos un juego. En ese momento la verdad es que yo no me consideraba muy preparada para hacer la parte del videogamer, porque todavía los elementos del juego no los tenía muy claros, entonces decidí hacer un vídeo tutorial. Aunque nos pedían que en la aplicación, en la plataforma, nos sugerían utilizar Sandbox, yo utilicé esta plantilla que es de Genially porque ya la había usado antes con mis alumnos y bueno, la verdad es que les gustó bastante. Consiste en un juego de preguntas en el que a medida que vayamos contestando son de verdadero o falso, pues se van desapareciendo las piezas del puzzle. Es un juego que es muy sencillito, yo lo he usado con los alumnos de primero de la ESO para repasar conceptos muy, muy concretos y bueno, pues en este video tutorial lo que hacía era explicar cómo se montaba todo este juego, además explicando un poco también las limitaciones que tiene la plantilla. El siguiente trabajo que presentamos fue el decálogo de narrativa, que fue el feedback 3. Este ha sido uno de los trabajos que más me ha costado hacer, en el sentido de tener la idea para cómo lo iba a hacer, pero una vez que lo he terminado la verdad es que me sentí bastante satisfecha. Decidí hacerlo tomando la temática de la película La Princesa Prometida, que es muy de los 90, y bueno, pues poco a poco fui desgranando en la presentación los distintos elementos de la narrativa, los personajes, lo que sería la historia, la estructura de la narrativa, si es lineal o no, el inicio, el nudo del desenlace, los giros inesperados que surgen en la historia y otros muchos que surgieron, o sea, que aparecen en esa historia pero que no daba tiempo ya a poner tanto. Y bueno, un poco hasta que llega al final este elemento de algo para recordar, que a mí me pareció muy entrañable, y terminé. Ya digo que es un trabajo que me ha gustado mucho. Cuando empezamos a hablar de gamificación no se me había ocurrido pensar en el elemento de la narrativa. Es cierto que todo juego tiene como un hilo conductor, pero tampoco le había dado más vueltas, y al hacer esta actividad es cierto que me he dado cuenta que la narrativa es súper importante. Porque, bueno, nosotros, por ejemplo, cuando damos clase también utilizamos la narrativa, aunque no seamos muy conscientes de ello, porque realmente tú tienes un hilo conductor y sigues una temática, que en nuestros casos son los contenidos, para explicar algo de una manera que sea lo más amena posible. Así que, bueno, me ha parecido súper interesante esta actividad. El proyecto, había que diseñar un juego. En mi caso también me decanté por una película de los 80-90, en este caso Jumanji. Y bueno, pues lo que he hecho es un juego tipo tablero en el que hay distintas pruebas. Cada una de las pruebas pues están relacionadas con los contenidos, que en este caso son los animales vertebrados en primero de la ESO. Y bueno, pues lo que he intentado ha sido poner pruebas de distinto tipo para que no se vuelva monótona la actividad.
La verdad es que también me resultó curioso hacerlo porque no utilizo habitualmente Genially, prefiero Canva para las presentaciones y al principio se me hacía un poco difícil, pero luego la verdad es que trasteando un poquillo no se me ha hecho demasiado complicado. Es verdad que podía haber puesto aquí a lo mejor más actividades, más relleno relacionado con la propia temática, como ya me comentó Clara en el feedback, pero bueno, está ahí para modificarlo, para irlo mejorando poco a poco y para usarlo con los alumnos. Y por último, el trabajo colaborativo, que ha sido pues este escape room diseñado en la plataforma Gather. Me ha encantado, la verdad. No conocía esta plataforma, pero me enamoro de ella. Me parece súper interesante. Al principio se te hace un mundo porque parece súper complicado trabajar con ella, pero una vez que coges los 3 o 4 truquillos es bastante sencillita. Se pueden hacer cosas muy chulas porque permite, por ejemplo, pues las puertas con contraseña, el poner en los objetos pues mensajes, pruebas que puedes hacer. Además te permite insertar pruebas que vienen de otras plataformas, con lo cual, bueno, pues yo creo que tiene bastantes posibilidades. Luego la estética es como muy de los juegos, yo qué sé, tipo la Torre del Conocimiento, que no tiene unas gráficas así como muy elaboradas, pero llama bastante la atención. Así que bueno, también es otro de los elementos que quiero guardarme y aplicar en mi trabajo diario. Y bueno, esto es un poco toda la reflexión con respecto a las actividades llevadas a cabo en la materia de gamificación. Muchas gracias.